Buenas noches con todos. El grupo Gestión Empresarial de la Maestría en Ingeniería, Convención en Dirección y Gestión de Proyectos del curso Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos. Vamos a presentar el taller aplicativo final, que consta de la recopilación de todos los talleres que se han venido desarrollando durante la clase. El grupo está formado por Fran Guamán, Javier Rivero, Néstor Guaney, Gerson Muñoz, José Romaní y quien les habla, Roberto Ordóñez. La exposición va a estar contemplada en 9 aspectos que ya hemos venido desarrollando en clase. El primero es las razones por las que fallan los megaproyectos, los costos de no calidad, las fallas en megaproyectos, el ROI en proyectos, los beneficios del BDC, 2 procedimientos a base de un taller aplicativo número 6, las 15 fallas en la construcción, la organización y en la ejecución de proyectos y finalmente un procedimiento aplicado en el taller aplicativo 9. Como ya hemos venido comentando anteriormente, el puente Chirajara, un lunes 15 de enero del 2018 a las 11 horas, colapsó parte del puente, ¿no? Era un puente atirantado con una luz principal de 446 metros. Estaba conformado, como se puede apreciar, de 2 torres, brazos, tabiques hechos de concreto armado, una losa cabezal, que en su momento fue postenzada en ambas direcciones, ¿no? Y una superestructura de vigas principales, longitudinales y transversales de acero, soportando la losa del tablero, en concreto reforzado in situ. ¿Qué es lo que pasó en el puente Chirajara, no? Hubo varios cambios en el diseño primordial, en el diseño básico que se planteó, ¿no? Como fueron cambiando de contratistas, este diseño ha cambiado. Y hay una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué se desplomó el puente Chirajara? Si bien es cierto, se han desarrollado diferentes estudios, artículos y entre otros sobre el análisis detallado del desplome del puente Chirajara, pero para explicarlo de manera simple, los pilares se producen compresión, que se transmiten producto de la subida de todos los cables en la parte del tablero, y en el tablero debe existir una viga que soporte el desplazamiento horizontal. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, la viga no soportó el desplazamiento horizontal, lo cual provocó el desplome, ¿no? Como y la causa del problema, después de hacer los análisis a los diferentes componentes del puente, se pudo establecer que los diferentes componentes cumplían con la normativa, tanto la resistencia del concreto, tanto la resistencia del acero. Entonces todo se trasladó a la etapa de diseño. El diseño inicial fue modificado en varias ocasiones y no hubo un control, no hubo una estimación de riesgos que pudiera advertir que esto pudiera fallar, ¿no? Esto es lo que pasa en todos los proyectos, salen con una concepción inicial y durante la ejecución del proyecto estos se van cambiando y no mucho de ellos se hace un seguimiento adecuado. Continuamos con el taller aplicativo 2 por mi compañero. Buenas, compañeros. Continuando con la exposición, nos toca ver el taller aplicativo número 2, que es la propuesta de implementación de la medición de los costos de calidad y no calidad en la construcción. Tenemos como meta en este taller realizar una encuesta en formulario Drive para determinar el grado de percepción, uso, conocimiento y aplicación de los conceptos de calidad y no calidad. Desarrollar un método para implementar, medir, monitorear y tomar decisiones con las variaciones registradas de los costos de calidad y no calidad, cómo se desarrolla el proyecto de construcción. Hacer una aplicación de la propuesta e informar sobre los resultados y beneficios. Emitir conclusiones, recomendaciones y compromisos. La siguiente página, por favor. Desarrollará el método para implementar, medir y monitorear y tomar decisiones según las variaciones registradas en los costos de calidad y no calidad.
La medición, monitoreo y toma de decisiones de los costos de calidad y de los costos de no calidad en los proyectos de construcción se va a realizar apoyándonos en el método Delphi. Es un método usado para los proyectos de construcción. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Los pasos del método Delphi. Determinar el tema a ser consultado, seleccionar a los expertos, explicar el panel de expertos en qué consiste el método, entregar el primer cuestionario. La siguiente página, por favor. Análisis de las respuestas, la deliberación de los expertos, de acuerdo a un segundo cuestionario ya, digamos, propuesto, ¿no? De acuerdo al primer cuestionario, con los resultados y análisis del primer cuestionario. G, análisis de las respuestas del segundo cuestionario, y en caso hay una convergencia de ideas, la presentación del resultado final. La siguiente diapositiva, por favor. La aplicación de la propuesta realizada anteriormente se hace de la siguiente manera. Hay un número de encuestados, 120 participantes de diferentes tipos de profesiones. La aplicación de la propuesta es para medir y monitorear, tomar decisiones. Con respecto a los pasos del método que estamos eligiendo para poder realizar este taller, tenemos el tema a ser consultado o tratado, es los costos de calidad y no calidad. La selección de los expertos, nos hemos considerado de esta manera a los integrantes del grupo, ¿no? A Roberto Ordóñez, Fran Guamán, Pierre Rivero, Gerson Muñoz, José Isaías y Néstor Guanay. Nos estamos considerando en el punto de expertos para poder analizar y debatir y ver sobre algunos aspectos sobre este tipo de encuestas. La siguiente, por favor. Se ha hecho se tiene el paso C, que son las características del método. Las características: es anónima, es iterativa, es retroalimentada y es heterogénea. Es anónima porque no se toma en cuenta los nombres de los no se divulga, ¿no?, el nombre de los profesionales que están interviniendo en esta encuesta, en este análisis tampoco. Es iterativa porque se realiza una encuesta, se hace el análisis, se hacen los resultados, nuevamente se realiza otra encuesta, hasta poder tener una idea, digamos, o respuestas que tienen una sola idea, ¿no? Es retroalimentada porque el análisis se va formando nuevas propuestas o nuevas preguntas a diferentes tipos de personas. Es heterogénea porque considera no solo un tipo de profesional, sino varios tipos de profesionales que hacen el análisis de este método, ¿no? Los objetivos es disminuir el espacio intercuartil precisando la mediana. En este sentido, vemos que las encuestas van dirigidas, obviamente, en primera instancia con un tipo de preguntas. Se hace el análisis, como vuelvo a repetir, en los resultados, se busca una segunda encuesta de acuerdo a estos análisis, precisando o siempre yendo a determinar un objetivo común, ¿no? Luego viene el cuestionario y las respuestas. Acá en la parte derecha podemos observar las preguntas que se han hecho gracias al programa Drive, y tenemos ahí los porcentajes de los correctos, que significa los que sí conocen el tema y los que no conocen el tema. Y la cantidad, ¿no? La cantidad está basada también en el número de personas que se han sido encuestadas.
La siguiente, por favor. El análisis de las respuestas que se ha tenido en la presente encuesta, ¿no? Tiene una media de 86.5 las respuestas correctas. Se ha calculado los cuartiles de acuerdo a las respuestas de los encuestados. Y en el primer cuartil tenemos 68.5, en el segundo cuartil tenemos 86.5 y el tercer cuartil 106.5 respuestas correctas. Realizará una nueva encuesta teniendo en cuenta la media calculada y las opiniones diversas de los expertos. Se observa la diversidad de respuestas. Esto se debe a que los encuestados son de distintas profesiones. Como ya se ha dicho, tenemos varios tipos de profesionales para ver su frente a este tipo de encuestas, ¿no? También tenemos que los cuartiles nos están determinando que hay un buen porcentaje de personas que saben la definición, pero de repente no lo usan la calidad, ¿no? Entonces, lo que se quiere con esto es hacer una segunda encuesta que trate de determinar que vayan más personas a conocer este tipo de procesos, digamos, de la calidad y no calidad. La siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Método Delphi es un método estratégico para evitar riesgos. A medida que vamos desarrollando más encuestas, haciéndolo más iterativo, vamos de repente mitigando más los riesgos que se presentan en la construcción. Las iteraciones de las encuestas que se realizan por los expertos son para que las opiniones de los expertos no sean divergentes. Esto nos lleva a las iteraciones, ¿no? Tratamos de buscar que las encuestas se vayan a un solo tipo de idea, ¿no? Los que conocen la definición de calidad son 81.50%, indica que es más del 50% de encuestados. Los que conocen la importancia de la calidad vienen a ser un 73.90% de encuestados. Los que conocen los costos de calidad son un 24.40% de encuestados. ¿Cómo afectan el costo de no calidad en los proyectos? Los que conocen esa idea son 87.40. Se indica que el mejoramiento de la calidad tiene un porcentaje de 99.20%. La siguiente, por favor. Se observa que todos los encuestados indican que la corrupción en el PUE afecta a los costos de calidad. Ese ya creo que el 100% ha determinado eso o ha previsto, ¿no? Nos ha podido dar su opinión con respecto a la corrupción. Se puede observar que la mayoría de encuestados conocen la definición de calidad de un producto, pero los costos de calidad lo conocen muy poco. Por tanto, podríamos decir que no se invierten en calidad de un producto. Es por eso que los proyectos fallan o no se llegan a su conclusión. Con respecto a los costos de no calidad, puede ser un gran porcentaje de encuestados que conocen estos términos. La siguiente encuesta debe considerar estas conclusiones. Se debe informar más y mejor a los encuestados sobre la calidad y la no calidad en los proyectos, para que así puedan elaborar un mejor plan de proyecto y llegar a su exitosa conclusión, ¿no? Estas encuestas y las opiniones de los expertos harán que se realice mejor el plan del proyecto. Siguiente, por favor. Eso ha sido todo. Pasamos con el ingeniero Javier, por favor, para continuar con la exposición. Buenas. Continuando con la exposición, vamos a analizar las razones por las que fracasan los megaproyectos en el Perú y el mundo, ¿no? Adelante, compañero, con la diapositiva siguiente. Bueno, según Ernest y John, en Latinoamérica el 57% de megaproyectos enfrenta sobrecostos y el 31% hay retazos en los cronogramas previstos. Y a nivel mundial hay un 64% que también tiene sobrecostos y un 73% demora, ¿no? El 57% de megaproyectos petroleros en Latinoamérica tiene sobrecostos. Siguiente, compañero.
hay diferentes obras públicas que terminaron en un fracaso presupuestal. ¿Cuáles fueron las causas? Ineficacia en el gasto y la corrupción, ¿no? Lo cual genera pérdida de 15 al 20% del costo total de las obras públicas. También hubieron irregularidades presupuestales, enorme cantidad de recursos y las deficiencias en su operación. La corrupción que ronda en los procesos de licitación y asignación han convertido las obras en controversias a nivel general. Y como consecuencia tenemos, ¿no? Por ejemplo, en México se ensucia su reputación en el extranjero, cancelación de la licitación de megaproyectos y, por ejemplo, México ocupó el 103 puesto en corrupción de 175 países evaluados. Y puede inhibir que otras compañías internacionales quieran licitaciones con México. Como por ejemplo, en México hubo un megaproyecto que fue la construcción de un tren de alta velocidad, ¿no? Que fue cancelado porque hubo solamente un solo postor, que fue una empresa china. Entonces, para evitar cuestionamiento por posible conflicto de intereses, cancelaron el proyecto, ¿no? Hicieron otra licitación, pero al final el proyecto se canceló porque hubo un recorte del presupuesto. Como consecuencia, la empresa china, ¿no? está haciendo un proceso, una demanda del gobierno para pedir una compensación, ¿no? por la cancelación del proyecto, porque ellos habían invertido en evaluaciones técnicas, ¿no? Entonces, así un proyecto cancelado podría generar pérdidas aún cuando no se ha ejecutado, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Siguiente, compañero. Bueno, entre los planteamientos para evitar los fracasos de los proyectos, tenemos, ¿no? Una mejora en la toma de decisiones con la implementación de personal capacitado y experimentado, ¿no? Examinar las cuentas y estado financiero de las empresas ejecutoras de las cuales debe estar evaluadas por órgano competente. Reducir los riesgos de incertidumbre de los proyectos implementando software y nuevas tecnologías aprobadas y probadas asociadas a la gestión de riesgos. Y llevar registros que permitan sistematización de los datos e información para favorecer una adecuada gestión del conocimiento como método de aprendizaje y perfeccionamiento institucional, ¿no? Los órganos ejecutores, planificadores, entidades de evaluación. Controlar la ejecución presupuestaria de manera periódica, direcciones de presupuesto o gasto público, medición de los resultados y cumplimiento de metas esperadas, esto con auditorías, controles de gestión gubernamentales, dirección de presupuesto o gasto público, y verificar el debido cumplimiento de los procedimientos legales a los cuales están sujetas las entidades públicas en Perú y los proyectos. Evaluación y participación constante de las partes interesadas de los proyectos de inversión pública privada. Siguiente, compañero. Y como conclusiones tenemos, ¿no? El principal problema de los proyectos tienen como causa esencialmente motivaciones políticas. Ya lo dijimos, la corrupción también, ¿no? Englobando en ella la búsqueda de reconocimiento con fines electorales o de prestigio público y la cesión frente a las presiones de grupos de intereses, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Alguna empresa, ¿no? Financia alguna campaña política, ya tienen que darle el proyecto en base a corrupción, ¿no? Los problemas surgidos durante el desarrollo de los proyectos, si bien encuentran una explicación en los problemas de sobrecostos o su subestimación de partidas, tienen una fuente fundamental en conflictos y tensiones que se producen con los stakeholders, ¿no? Con esto sucede, ¿no? Los proyectos paralizados, ¿no? Por ejemplo, como fue Tía María, ¿no? El proyecto Conga, ¿no? También hay bueno, y como conclusión de todo también hay que agregar, ¿no? Que una mala planificación, ¿no? Conlleva a que los gastos en los proyectos sean hasta el 98%, o sea, casi el doble, ¿no? Entonces, es muy importante, es esencial una buena planificación antes de ejecutar el proyecto, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañero con el taller 4. Buenas noches. Continuando con el taller, el tema es de explorar el ROI, el retorno de la inversión. Bueno, en este taller se tenía que realizar
un levantamiento de los impactos de los proyectos realizados para prever una planificación oportuna, estructurada y bajo la previsión de la implementación de los mejores modelos de gestión y demás. Uno de los ejemplos, modelos, ha sido el caso del fracaso de la 2 UK en el Reino Unido. De igual forma, también se hará el levantamiento de proyectos en las cuales se aplicarán mejoras, las lecciones aprendidas en la planificación, de lo señalado en el 1 y de lo obtenido 2 en el equipo, que será un comparativo y se determinará el ROI. Finalmente, se harán las sustentaciones para señalar las estrategias a implementar sobre el índice de ROI. El proyecto mencionado, del cual nos estamos guiando, es el Sistema de Salud de Gran Bretaña, y de acuerdo a esto se va a hacer un análisis comparativo. Siguiente. Bueno, el tema de planificación en Reino Unido no solamente pasa en esa ciudad, también sucede en el Perú. Es por eso que, como ejemplo, hemos hecho un levantamiento de proyectos en las cuales se aplican las mejores lecciones de acuerdo a la planificación. Entonces, como lecciones aprendidas, se tiene que las construcciones de obras es base fundamental para el desarrollo de la infraestructura de una sociedad. Por tal, la realización de contratos y convenios son el medio para la obtención de resultados mediante la aplicación de las actividades profesionales, asumiendo siempre las responsabilidades para llevar a cabo el cumplimiento satisfactorio. Las consecuencias, la identificación y la cuantificación de riesgo técnico y sus elementos no es una tarea fácil de completar. Esta situación se presenta si se tiene en cuenta que el riesgo técnico involucra una evaluación de cómo la ciencia y la tecnología van a reaccionar cuando son aplicadas en situaciones reales por las personas o cuando se interpretan sus resultados. Bueno, aquí en las imágenes se ha tenido un proyecto en el distrito de Aina, la provincia de La Mar, la región Ayacucho, un proyecto de sistema de saneamiento de agua y desagüe, en lo cual acá se ve en la primera foto, en la parte superior, es la captación, donde ellos han ubicado la construcción en un área donde se tenía constantes deslizamientos y también en la parte inferior se pueden ver que las instalaciones de tuberías han tenido, se han desprendido por el tema de la desestabilidad del terreno. Entonces, esto prácticamente ha sido no ha sido una evaluación del diseño en la cual no se ha previsto el tema del análisis del suelo. Siguiente. Entonces, este proyecto que se les está mencionando ha sido aprobado mediante una resolución que que ha dado inicio como una idea y luego se ha elaborado lo que es la ficha técnica, o en los tiempos antes de que se apruebe Invierte-P eran perfiles, y posterior a eso el expediente técnico. Este proyecto fue ejecutado por contrata, por costos unitarios, y tenía un presupuesto de 13.989.894.15 soles. El costo de este expediente ha tenido el valor de 200.000 soles. Entonces, ¿qué influye esto al no poder o al no incrementar los presupuestos en el tema de diseño? Dificulta o se tiene errores en el tema de diseño por el tema de economizar, se tienen los errores en el diseño y no son definidos todas las actividades que se van a planificar, o se obvia los estudios o los impactos ambientales, también se podría decir, que perjudican el proceso de ejecución de la obra. Siguiente. Entonces,
Este expediente técnico ha sido aprobado, como les mencionaba, a una modalidad de contrata por contrata en un plazo de ejecución de 12 meses. Pero este proyecto no se ha llegado a concretar en la cantidad en su plazo correspondiente, de acuerdo a la aprobación, de acuerdo a la programación aprobada en el expediente técnico. Este proyecto se ha llegado a terminar en 2 años, en 24 meses, con las ampliaciones y las suspensiones de plazo que se han tenido por las deficiencias y las dificultades en el proceso de ejecución. Entonces, no se ha implementado un monto considerable o en la elaboración de expedientes se han obviado distintos profesionales en donde se ha tenido la deficiencia en la elaboración del expediente, omitiendo varias especialidades que corresponden a mecánica de suelos, diseño estructural y entre otras, ¿no? Es por eso que este proyecto, al final de lo que su monto inicial era de 13 millones, se ha llegado a elevar por un 40% más, generando gastos adicionales. Siguiente. Entonces, así podríamos definir el índice ROI, ¿no? El costo de planificación sobre el presupuesto del proyecto. Entonces, como el costo hemos tenido de 200,000 soles y el proyecto nos ha costado 13,989,000, el índice de ROI es de 1.4296. Esto es inicialmente el índice de ROI. Luego, el ROI se va a ver el tema del retorno de la inversión. Entonces, el costo de la planificación sobre el proyecto más el incremento del 40% por el proyecto. Entonces, aquí hemos tenido un desbalance o un sobregiro de 0.0112%. Aquí en las imágenes también se puede ver cuál ha sido el incremento de ese 40%. Se han hecho las construcciones de la planta de tratamiento de aguas del PETAP, entonces donde no se ha definido el tema de mecánica de suelos, y es por eso que mediante el asentamiento, ya que la estructura tiene un cierto peso, se ha empezado a tener rajaduras y se han tenido aperturas considerables en algunos sistemas. Es por eso que se tiene este incremento del 40% adicional al presupuesto inicial. Siguiente. Conclusiones. El principal problema de los megaproyectos tienen como causa esencialmente en las motivaciones políticas, englobando en ellas la búsqueda de reconocimientos con fines electorales o de prestigio político, y la cesión frente a las precisiones de los grupos de interés. Prácticamente esto conlleva a que yo voy a hacer esto, o los compromisos de los políticos, ¿no? Se comprometen y a veces por llegar a cumplir no hacen la buena inversión en el tema de la elaboración de los expedientes, en el tema del diseño, así como también, o mejor dicho, no se lleva el control correspondiente también, así como ocurrió en Colombia con el puente Chirajara. Entonces, prácticamente los alcaldes o la parte política, ellos se llegan a comprometer obviando muchas especialidades, y es en la cual se tienen deficiencias, ¿no? Lo otro es los problemas surgidos durante el desarrollo de los megaproyectos. Si bien encuentran una explicación en los problemas de los sobrecostos o subestimación de partidas, tiene una fuente fundamental en los conflictos y tensiones que se producen con los stakeholders. Un problema importante también es la mala calidad en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos. Si bien es cierto, a nivel nacional en el Perú, un porcentaje considerable
viene ocurriendo por esto, porque solamente hacen el copia y pega, y a veces elaboran un expediente de la costa y lo quieren pegar, hacer el copy en la sierra, y donde se tiene son diferentes características regionales, y nunca van a funcionar de la misma manera que en la costa, que en la sierra o que en la selva. Entonces, esta es la gran deficiencia que se tiene en la actualidad. Se debe estimar adecuadamente el alcance del proyecto para tener el éxito del proyecto. Los proyectos deben ser dinámicos y flexibles. El otro tema más importante es la corrupción. Es un problema que afecta seriamente la correcta implementación del presupuesto público. El tema de los diezmos que ocurren en las municipalidades y en otros entornos públicos. También se tiene que realizar un contrato adecuado a los diferentes tipos de proyectos de inversión. Bueno, voy a dar paso con el siguiente taller. Está apagado tu micrófono, Roberto. Continuando con la exposición, vamos a pasar al taller aplicativo número 5, que eran los beneficios que nos trae el BDC en lo que es la gestión de proyectos. Como hemos podido escuchar, hemos identificado varias fallas que se han suscitado en diferentes proyectos, tanto grandes como pequeños, los costos no de calidad, y poder ver cómo el BDC puede influir de manera positiva y poder evitar algunos costos o sobrecostos, plazos o sobreplazos. Es bueno mencionar que mediante Decreto Supremo 289 del 2019 se aprueban ya la incorporación progresiva del BIM a la inversión pública. Y ahora recientemente con Decreto 108 del 2021 se hacen modificaciones y se incluye el BIM en algunos aspectos puntuales, ¿no? Si hacemos una disgregación para el BIM es que nos indica Building Information Modeling. Y el punto clave aquí es la información. Si bien es cierto, nosotros hemos pasado de trabajar dibujos a mano a pasar a AutoCAD, esto no han modificado, no han sido de gran trascendencia porque la información que manejaba era casi la misma, ¿no? Líneas, expresiones que los diferentes actores, tanto técnicos como profesionales, teníamos que interpretar para llegar a la construcción o los procesos constructivos que demandaban las edificaciones o los proyectos. En el caso del BIM, se le agrega información a cada uno de los componentes del proyecto, ¿no? Justo acá queremos mostrar un pequeño video donde es la implementación del BIM en la elaboración de un expediente de una comisaría. Como podemos apreciar, podemos ver el proceso constructivo que se puede desarrollar, y lo primordial es que pueden participar diferentes actores, ¿no? Puede participar el usuario, puede participar los proyectistas, y lo más importante, pueden participar los constructores y poner algunas cosas que ellos ya han suscitado en otros proyectos y recomendarlas para una correcta ejecución. Pueden participar los proveedores de aires acondicionados, pueden participar los proveedores de instalaciones de gas, que finalmente son los que van a colocar los equipos y son los que tienen identificado y mapeado cada uno de los procesos constructivos que son necesarios para llegar al fin óptimo del proyecto, ¿no? Como pueden ver, cada uno de estos aspectos, cada uno de estos elementos contiene información, ¿no? Nosotros podríamos hacer clic a la columna y tendríamos la información del tipo de concreto, los aceros que contiene, podríamos hacer clic a una puerta, podríamos ver el material, el tipo de diseño, y aún así ya los proveedores han ido implementando en sus propios productos, pasando los archivos Revit, ¿no? Para que los proyectistas puedan jalar directamente sus archivos y poder identificar cada una de las propiedades que ellos cuentan. Entonces, de este modo podemos identificar los diferentes riesgos que se pueden suscitar durante la ejecución del proyecto, pero en la etapa de diseño. Y esto nos va a permitir poder accionar de manera correcta y adecuada para que en la etapa de ejecución no se pueda generar adicionales o retrasos en obra.
Y lo que mencionábamos inicialmente, lo que trata el capítulo era la implementación del BDC. Y en aspectos cortos, ¿qué es el BDC? El BDC se sostiene en tres pilares, que son las reuniones ICE, que son la concurrencia de los diferentes actores que pueden tomar la decisión en la elaboración de un proyecto. Como ya mencionábamos, tanto los proyectistas, los ejecutores de obra, los proveedores, el dueño y los diferentes actores o usuarios que intervienen durante la correcta ejecución. Cada uno de ellos poder aportar de manera simultánea, viendo el modelo, el producto final, las correcciones que se ameritan en su momento. El modelado de la información, como ya hemos mencionado, ya no son simples líneas, ¿no? Ya no el ingeniero tiene que interpretar para construir, sino el modelo brinda la información necesaria, tanto en la etapa de diseño, en la etapa de construcción y principalmente en la etapa de operación y mantenimiento. Y lo que usualmente no se viene usando, que se utiliza en los panamericanos, la dirección de proyectos, el personal especializado encargado en la correcta ejecución. Como podemos ver, acá es una línea de tiempo de la elaboración o construcción o diseño o puesta en funcionamiento de un proyecto. El diseño general, participan especialidades, en el desarrollo de diseño participan los diferentes. Y después hay una ingeniería de y al final hay una compatibilización, ¿no? Pero ¿qué esa compatibilización hacemos durante el diseño? Tanto el desarrollo del diseño y la ingeniería de detalle. Entonces, todo el trabajo se realiza en ese punto de manera articulada y hace que no tengamos una compatibilización al final, ¿no? Si bien es cierto, la de profesión que va de desarrollo, diseño, ingeniería es mayor, el esfuerzo es mayor, la información que se maneja es mayor, las cantidades de reuniones, pero nos ahorramos tiempo en el tema de compatibilización porque ya lo venimos desarrollando desde las primeras etapas. También es importante mencionar que ya existe un plan de competitividad que menciona unos aspectos importantes, ¿no? Ellos en el plan plantean cumplir con sus cronogramas y propuestas, que eso se implementa en todos los niveles de gobierno. Y hay algo bien importante que menciona el plan, que propone implementar nuevos mecanismos, como los PMO, la metodología BIM y otros instrumentos para asegurar los mejores servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces ya el plan también nos da un concepto de introducción del BDC, ¿no? Como mencionábamos, el BDC tenía tres pilares, que eran sesiones SAIS, BIM y PMO. Si bien es cierto, no lo menciona textualmente, pero ya nos da una idea de cómo poder implementar para evitar sobrecostos, para evitar paralizaciones, para evitar malos diseños. Como había mencionado mi compañero Gerson, no se invierte en la etapa de diseño, lleva a que se generan adicionales, paralizaciones, incluso como mencionábamos en los costos de no calidad o con nuestro compañero Javier, es que el simple hecho de adjudicar y no continuar con el proyecto nos puede acarrear problemas contractuales más adelante, ¿no? Entonces, bien importante invertir en la etapa de planificación y dentro de la etapa de planificación está lo que es el diseño. Y en el diseño implementar las metodologías que ya han funcionado, gobierno a gobierno, panamericanos y entre otros. Nosotros lo que hemos hecho, hemos colocado diferentes beneficios que nos trae el BIM y el BDC, como es la digitalización y movilidad de la información, mejor participación de las partes interesadas y la comunidad, y la integración de todos los procesos, tanto el proceso constructivo, de diseño y de proveedores, reducción de procesos y desperdicios en la construcción, porque ya la información la tenemos mapeada, ¿no? Diseño y fabricación de ensamblajes, mejora en la supervisión y control de avance en la ejecución de la obra, porque podemos ver cómo el modelo se parece o cómo se va ejecutando en campo y comparar para ver si se está ejecutando de manera correcta o como se había planeado. La organización del diseño para un mejor rendimiento, la integración de conjuntos de datos, los beneficios medioambientales, la transparencia, eficiencia y calidad. A cada uno de ellos les hemos asignado un código desde la A hasta la K para posteriormente determinar la frecuencia, ¿no? Y a través de Pareto hemos podido identificar cuáles tienen mayor incidencia, que son la L, la A y la B. Entonces, la A es la digitalización y movilidad de la información, la mejor participación de las partes, los interesados y la comunidad. Y la L
que es calidad, ¿no? Entonces vemos cómo la implementación del BDC y el BIM puede aumentar la calidad de los proyectos. A través de sesiones SAIS incluso se puede mostrar a la comunidad cómo va a quedar su proyecto y ellos podrían a su vez con una vigilancia ciudadana, ya sabiendo cómo va a quedar el proyecto, verificar que el proyecto quede como inicialmente se las había propuesto, ¿no? Y lo más importante es tener la información y ya no interpretarla a través de los planos, sino manejarla a través de ordenadores. Eso sería, continuamos con el taller aplicativo número 6. Continuando con el taller aplicativo número 6, cómo organizar la ejecución de los proyectos. Bueno, en este taller básicamente nos permite y nos brinda la formación de unos procedimientos, ¿no? De los capítulos de la tesis de la Escuela de Politécnica de Madrid, que tiene como proyecto desarrollo, seguimiento y control de un proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, como primer capítulo, el capítulo 9, tenemos el procedimiento de la metodología del trabajo que se ha desarrollado, el cual tiene un propósito de describir e identificar y tener en cuenta una serie de conceptos fundamentales que se irán desarrollando a lo largo de ese trabajo. Por tanto, se describirá y establecer el método y las herramientas para realizar el control del procedimiento desde un punto de vista del programador del proyecto. ¿En esto en qué se enfoca? Prácticamente el procedimiento nos da un lineamiento y una estructura de cómo llevar un trabajo, ¿no? O un modelo a seguir, el cual se tiene que respetar y llevar a cabo. Dentro de esto tenemos la WS, bueno, el desglose de trabajos que se tendría que hacer en este procedimiento de la metodología de trabajo, el desarrollo del cronograma y también la línea de tiempo que se tiene que llevar, ¿no? Para tener una actualización y seguimiento mediante estos. ¿Qué tenemos en el PWS? Que es el desglose de trabajo. Esto está separado por niveles, del nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 1 son los parámetros para todos los niveles inferiores de la programación del proyecto. El nivel 2 será una expansión del nivel 1 dentro de los elementos principales de la WS. El nivel 3 es una división específica dentro de cada unidad porque se requiere un nivel a detalle mayor por disciplina. El nivel 4 es la herramienta para el análisis de programación proporcionando identificación de holguras en caminos críticos. El nivel 5 deberá describir en detalle el alcance final de nuestra descomposición de trabajo. Asimismo, siguiendo luego del WS, tenemos el desarrollo del cronograma, que tenemos un análisis de red de cronograma que prácticamente es un análisis para desarrollar el cronograma del proyecto, ¿no? Luego de ello tenemos también el método en camino crítico, que también está mediante un análisis, la comprensión del cronograma, la nivelación de los recursos utilizados en el proyecto, el método de cadena crítica y los calendarios aplicables en el proyecto y los ajustes, adelantos y retrasos que se tengan durante el cronograma que se tendría que hacer en el seguimiento. Siguiente, por favor. Acá teniendo un pequeño flujo, tenemos que de acuerdo al procedimiento, iniciamos con WS el desglose de trabajo, también sumado al desarrollo del cronograma y la línea de tiempo que nos brinda cómo es el avance y cómo se está desarrollando en nuestro proyecto, ¿no? Esto estos 3 puntos nos daría para llevar a cabo una actualización y seguimiento del proyecto mediante el procedimiento de la metodología del trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo ello tenemos el procedimiento del capítulo 10, del análisis y la aplicación de los indicadores e interpretación de los resultados. El propósito de este procedimiento es escribir e identificar el proceso del sistema de medición de ingeniería para la evaluación de los progresos del proyecto, en su análisis de los recursos para el proyecto en horas hombre, verificar los datos del progreso del proyecto en su proceso de actividades o áreas. El desarrollo del contenido de este procedimiento está liderado por los líderes de cada disciplina o un líder
que en un inicio tendría que brindar, antes del comienzo del proyecto, tiene que brindar una lista de actividades, en el cual tiene que describir, pues, por disciplina, por actividad, hombre, lo que se va a desarrollar en el proyecto, ¿no? Para luego hacer un análisis de los resultados que se tendrán en la propuesta o en lo programado o lo planificado versus lo que se ha ejecutado. Acá tenemos el listado por actividades, el listado por el peso de ingeniería en subdividirse en 3 subpesos, que se debe estar conformado con el 93% de emisión de deliberables, el 2% en contingencias a nuevos documentos y el 5% de otras suposiciones debe ser por horas brindadas en ingeniería. De los 3 subpesos, estos deberán contar con un 100%. Los deliberables deben estar asignados por categorías según el proyecto. Realizar el análisis de recursos del proyecto en el periodo de duración del proyecto. En la distribución debe estar separado por disciplina. La asignación en la duración y actividades con un máximo y un mínimo de tiempo. La asignación de tiempos debe ser evaluados y brindados por expertos en el área. La asignación de tiempos debe ser seleccionados para que se atiendan los plazos y los objetivos establecidos por el proyecto. Sigamos, por favor. El siguiente, por favor. Tenemos un flujograma, del análisis de la aplicación del procedimiento que tenemos como inicio, primeramente, a la asignación del líder de disciplina, de cada disciplina, bien sea el disciplina, eléctricas, de tuberías, entre otros, ¿no? Luego de esto, el líder de la disciplina asignada se tendrá que preparar el listado, ¿no?, de las actividades por cada líder. Se asignan los subpisos, que como vimos están divididos en 3. Luego de eso, del sistema de emisión de ingeniería, pasamos a los recursos, que vendría a ser las horas hombre, ¿no? Esto está desarrollado mediante un análisis de horas hombre, la identificación de disciplinas, se va a definir por horas hombre, sus totales y las horas hombres estimadas, ¿no? Esto empieza la emisión de documentaria, el modelamiento 3D y los documentos de vendedores. Esto está dentro de las horas hombres totales, horas hombres estimadas en esos 3 puntos. Una vez que tenemos las horas totales, pasamos a los datos del proceso, que vendría a ser una evaluación del progreso y proceso de lo planeado versus lo actual o ejecutado, ¿no? Esto pasa siendo el índice, esto de los datos del proceso también tendrían que basarse en expertos en dar tiempos mínimos y máximos, ¿no? Para hacer una buena evaluación. Luego de ello se hace un índice de eficiencia de cómo se está desarrollando el proyecto, cómo se está llevando a cabo, si es que estamos dentro de los márgenes planificados, y de ahí para sacar pues los indicadores del proyecto, pero de acuerdo a disciplina. En sí lo que nos brinda los procedimientos en un proyecto es establecer lineamientos, como en un inicio lo dije, lineamientos para tener un buen trabajo, un buen desarrollo en el proyecto y no tener cabos sueltos por ahí y que tengamos retrasos o riesgos, ¿no?, en un proyecto. Eso sería todo de mi parte. Vamos a decir, mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver el taller número 7. Lista de chequeo antifallas de planificación en los proyectos de construcción. Los equipos de trabajo efectuarán el análisis de cada uno de los 15 errores al planificar las obras de construcción y la convertirá en una hoja Excel. Esta hoja contendrá una serie de preguntas a manera de lista de chequeo previa a la fase de ejecución de los proyectos de construcción. Esta lista de chequeo permitirá mitigar los riesgos e impactos de los errores en mención. Cada uno de los miembros de los equipos harán los ejercicios de aplicación y complementarán sus expresiones como parte del taller aplicativo. La siguiente, por favor. Lista de chequeo. Bueno, tenemos como el primer error,
Tenemos no planificar. No realizar los procesos. No planificar nos lleva a no realizar los procesos secuenciales, nos puede determinar el alcance del proyecto, ¿no? Si no planificamos, no vamos a tener un cumplimiento de metas con respecto al alcance y nuestro proyecto va a tener o se va a quedar en la fase de ejecución o no se va a dar, ¿no? La siguiente, por favor. No tener una estrategia, ¿no? Si no tenemos una estrategia, no vamos a poder realizar acciones de análisis y reflexión. Y eso nos va a llevar a no tener una correcta decisión, ¿no? La estrategia va a estar básicamente supeditada al tipo de planificación que podamos tener de acuerdo a lo que queramos conseguir, ¿no? No tener una claridad de ideas, vamos a minar a la deriva, saber lo que tenemos sin conocer a dónde ir. También deberíamos, para tener la claridad de ideas, ver la empresa en que estamos trabajando, ver sus recursos, ver su capacidad para el logro de nuestras metas, ¿no? La siguiente, por favor. Establecer metas difusas. Tener metas que afecten el desarrollo normal de la ejecución de la obra y que generen deficiencias en calidad, retraso y ganancias en la obra. Esto nos está llevando, las metas difusas, nos está llevando de repente porque no conocemos muy bien el proyecto o no sabemos a dónde quiere llegar, ¿no? Para esto tenemos que revisar, ver el alcance que tiene y la planificación que se ha hecho para poder ver las metas que tiene y tender o converger a esas metas, ¿no? Con la calidad y con la calidad que se debe dar, ¿no? Para la ejecución de esta obra. No analizar diferentes escenarios. Tenemos que como, digamos, ejecutores, tenemos que ver los diferentes escenarios que se nos presenta en los lugares que vamos a ejecutar, ¿no? O vamos a tener. Pueden, viendo los diferentes escenarios que se presenten, vamos a tener que enfocarnos en la solución y no en el problema. Estos diferentes escenarios surgen cuando la obra, por decir, se desarrolla, una obra grande y surgen varias posibilidades de solución para algunos problemas, ¿no? Entonces, tenemos que, como vuelvo a repetir, tenemos que enfocarnos en la solución y no en los problemas. Siguiente, por favor. No conocer la obra. Ocasiona diferentes problemas como la mala realización de la planificación y las estrategias a seguir para su éxito, ¿no? Ya el no conocer la obra nos va a generar una deficiencia, ¿no? Una gran deficiencia. Es por eso que los que estamos inmersos en este tipo de proyectos debemos empaparnos de cómo va, de qué es la obra, cuáles son sus objetivos, sus metas, su alcance, su planificación para poder desarrollarlo muy bien, ¿no? Conocer los secretos de los oficios. Se trata de saber qué necesitamos en la obra para poder ejecutar cada parte rápidamente, con calidad, conociendo sus riesgos, ¿no? La siguiente, por favor. No sectorizar. La sectorización de una obra es muy importante, ya que nos va a indicar los sectores con mayor prioridad, las necesidades que cada sector tiene, pudiendo trabajar incluso de forma paralela. Es una manera de planificar, ¿no? La sectorización, bueno, como muestra el dibujo, podemos dividir nuestra obra en varios sectores y podemos darle al sector importancia. Digamos, si tenemos 5 sectores, uno de ellos puede ser de mayor importancia para poder dar mayor énfasis, de repente mayores recursos, y el resto poder hacer, digamos, paralelamente, ¿no? Esto podría ser como una ruta crítica que tenga el de mayor importancia. No solapar sectores. Para no solapar sectores se debe sectorizar adecuadamente, conocer los secretos de los oficios, ir por delante de la obra y tener la continuidad, ¿no? Como ya se ha indicado, tenemos que sectorizar bien. ¿Para qué? Para poder definir cuál de los sectores es el que tiene mayor importancia, ¿no? Y no poder, y proceder a un buen desarrollo de la obra. La siguiente, por favor.
no analizar la apertura de la obra. La apertura de la obra se realiza después de la sectorización de la misma, ¿no? Nos damos cuenta que la importancia de la sectorización es grande con respecto a la ejecución de la obra, dado que si no se sectoriza bien, no se puede aperturar la obra, ¿no? O si se sectoriza mal, vamos a tener un desarrollo de la obra, digamos, malo, ¿no? O inadecuado. Es demasiado positivo, ¿no? Tenemos que ser estrategas y considerar que todos los riesgos pueden suceder. A veces nosotros pensamos que no nos va a suceder algunos riesgos que se presentan o que se consideran en obras y decimos que, bueno, no va a suceder, ¿no? Pero se debe considerar para evaluar cómo podemos mitigar también esos riesgos, ¿no? La siguiente, por favor. Falta de flexibilidad. La flexibilidad nos permite cambiar rápidamente si detectamos y conocemos errores para poder subsanarlos, ¿no? Esa flexibilidad creo que debemos tener nosotros como ingenieros al momento que surge un determinado inconveniente o un riesgo para poder tomar o realizar algunos cambios y poder tomar algunas decisiones para que la obra no sufra retrasos, ¿no? No tener en cuenta la época del año. Debe considerar el inicio del proceso de ejecución de la obra en épocas donde el clima no nos pueda afectar de forma negativa. Básicamente en este punto tenemos, pues, no empezar los trabajos cuando no tenemos un clima lluvioso de repente, ¿no? O que puede afectar. En caso no pudiera suceder eso, hay que tratar de realizar algún tipo de estrategia para que no nos pueda afectar grandemente el clima, ¿no? O el factor clima, ¿no? Lluvias, deslizamientos, huaicos, que pasar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta también la época del año. La siguiente, por favor. No optimizar el plazo. Se debe optimizar el plazo de ejecución de la obra para poder evitar tiempos muertos, tiempos en que no se realicen trabajos, luego tener menores gastos y mayores ganancias, ¿no? Hay que optimizar los tiempos, hay que tratar de que nuestros trabajadores realicen su trabajo al 100%, hay que tratar de que nuestros materiales estén en campo a la hora adecuada, prevista, planificada para su posterior uso, ¿no? Si no tenemos el material en el campo, si nuestros trabajadores están, digamos, sin hacer nada, vamos a tener tiempos muertos, ¿no? Tiempo en que nuestra mano de obra va a ser, digamos, cero. Eso lo que nos va a producir es pérdidas, de repente gastos indebidos, y va a menorar nuestras ganancias, ¿no? Entonces, optimizando el plazo o el tiempo de ejecución, ya sea con un seguimiento a nuestra obra, digamos, diaria o mensual o semanal, vamos a lograr que nuestras ganancias sean mejores o mayores. No realizar seguimiento. Se debe realizar el seguimiento de la ejecución de la obra, sea diariamente, semanalmente o mensualmente, mediante hitos estratégicamente planificados de acuerdo al tipo de ejecución de obra. El seguimiento es muy importante en la ejecución de obras. Como ya se dice acá, debe ser diariamente, mensualmente o semanalmente, ¿no? De acuerdo a los hitos que hayamos considerado en la planificación de la obra. Si no hacemos un seguimiento, vamos a perder el, digamos, el control de nuestra obra, ¿no? Y de repente vamos a estar pidiendo y no nos vamos a dar cuenta, o vamos a estar haciendo mal los trabajos y no nos vamos a dar cuenta. Por eso el seguimiento es muy importante en la ejecución de la obra. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una lista de actividades que se debe desarrollar, que consideramos que se debe desarrollar para la ejecución de la obra, ¿no? Un check, tenemos el nombre de la obra, el plazo de ejecución y el costo de la obra, ¿no? Como primer punto tenemos que la siguiente pregunta: ¿se ha realizado el proceso de planificación de la ejecución de obra? Asumamos que sí se debe haber hecho para poder tener una obra buena, ¿no? Una correcta obra, ¿no? Digamos, un correcto el cumplimiento de metas, sobre todo. ¿Se ha considerado las estrategias para la gestión y ejecución de la obra? Sí. ¿Se conoce la misión, visión de la empresa, herramientas y recursos? Bien, eso se debe conocer, ¿no? Para poder de repente incidir
a la empresa que está ejecutando, indicarle que debe contar con recursos económicos, con herramientas, recursos de mano de obra, para que la obra no sufra percances en torno a la empresa que ejecuta. Bien establecido las metas de acuerdo al alcance, es también importante, ¿no? Si es que no conoces las metas, no estableces las metas, no vas a tener un buen final, ¿no? Un final exitoso en el desarrollo, la ejecución de la obra. Cuenta con planes de contingencia ante los riesgos establecidos, también se debe, ¿no? Se debe considerar todos los riesgos que tenga el proyecto para tener su contingencia o su mitigación, ¿no? Conoce el alcance y las metas de la obra, sí se conoce. Determinar las necesidades y los requerimientos de la obra, también es muy importante. Se ha dividido la obra por sectores, también es muy importante la división de la obra por sectores para poder decidir cuál va primero, cuál se prioriza más, y cuáles son los materiales y herramientas que necesita, ¿no? Se ha priorizado, bueno, se determinan las zonas de la obra para su apertura, también, ¿no? De acuerdo a los sectores. Se han determinado los riesgos y contingencias en base a su estrategia, también, ¿no? Se tiene las capacidades de reconocer los errores y corregirlos, eso es la flexibilidad, también, ¿no? Se conoce los factores climatológicos del año, también. Se conoce bien las actividades de la obra para su optimización, también, ¿no? Determina los hitos de control para el siguiente de la obra, es vital, ¿no? O sea, para la ejecución de la obra, ¿no? Como conclusión o sugerencia también tenemos lo siguiente. Se sugiere tener todos los requerimientos de esta lista para poder iniciar correctamente la obra de acuerdo al alcance que se tiene, luego de haber hecho la planificación de la obra, teniendo en cuenta la calidad y los riesgos de la ejecución de la misma, para poder hacer el seguimiento en forma continua de la ejecución de la obra. La siguiente, por favor. Eso sería todo, compañeros. Continuamos con el ingeniero Javier, por favor. Gracias, Guillermo. Continuando con la exposición, vamos a ver, analizamos este video, ¿no? de un puente que cayó en Florida, un puente que lo habían hecho para que los estudiantes de la universidad lo utilicen. Siguiente, compañero. Primero vamos a definir lo que es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es una expresión que se manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento que no se conoce la posibilidad de que ocurra en determinada situación, ¿no? Y aquí vemos el concepto de incertidumbre cuando ya el proyecto ya avanza, ¿no? Se conoce más sobre el servicio, ¿no? O el producto, ¿no? También podemos definir como incertidumbre que radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado. Siguiente, compañero. Vamos a ver lo que es gestión de riesgo. El riesgo es una contingencia o evento de condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de algunos objetivos del proyecto en alcance, plazo y costo, ¿no? Para gestionar este riesgo, primero tenemos que planificar los riesgos, identificar los riesgos, ¿no? Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y si el riesgo no es significativo, solamente hay que supervisarlo, ¿no? Hacer un seguimiento. Y si es significativo, tenemos que eliminar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo, ¿no? Y tener un plan de respuesta, ¿no? Y eso te da riesgos residuales y tener el plan de contingencia y actualizar siempre el plan del proyecto. Siguiente, compañero. ¿No? Aquí está lo que es el colapso del puente, ¿no? La tragedia golpeó el campus de la Universidad Internacional de Florida. El puente colapsó, provocó la muerte de 6 personas la tarde del 15 de marzo del 2018, ¿no? Inicialmente el puente fue diseñado con el propósito de brindar seguridad a los estudiantes de la Universidad de Florida al cruzar la calle que tenía 6 carriles, ¿no?
desde el área residencial, acá se ve, ¿no?, el edificio donde están los estudiantes y por acá está la universidad, ¿no? Y el puente iba a facilitar, ¿no?, la seguridad de no cruzar, ¿no?, la autopista desde carriles, ¿no? La construcción del puente era de unas 950 toneladas y de unos 50 metros de largo. Estuvo a cargo de las empresas estadounidenses MSM y Fig Branch Corp. Y era considerado un puente instantáneo por la rapidez en que fue colocado en su posición final, ¿no? En solo 6 horas colocaron el puente, ¿no? Se usó una técnica que se llama la técnica acelerada de puentes ABC, que consiste en construir el puente en un lado de la ruta y luego que está construido lo instalas, ¿no? Generalmente la construcción de un puente normalmente demora meses, incluso años. Esta técnica permite construir el puente en una ocasión diferente, pero cercana, y luego colocarla con grúas, colocarla en el destino, ¿no? Siguiente, compañero. El puente tuvo una inversión de 14.2 millones de dólares, ¿no? Y fue el primero en el mundo en construirse completamente de hormigón autolimpiante, ¿no? Lo que reduce los costos de mantenimiento. Fotos y documentos divulgados confirmaron que a partir del 15 de marzo, o sea, 5 días antes del colapso, se formaron grietas en la estructura de concreto de 4 o 6 pulgadas, más o menos 10-15 centímetros, ¿no? Inclusive un trabajador, su cartista, ya le envió un mensaje de texto a su superior, ¿no?, junto con la foto de las grietas severas, pero no hicieron caso, ¿no? Se encontraron 2 principales causas, ¿no? La falla en el diseño y en los materiales, lo que son concretos, cables, tornillos y arandela. Siguiente, compañero. ¿No? Y como conclusiones tenemos acá ¿cómo se llama?, la curva de McLevy, ¿no? Te da que, por ejemplo, en la línea azul, ¿no?, representa cuáles son los problemas que traen una mala decisión, ¿no? Si una mala decisión al principio, el costo es altísimo, ¿no? Entonces, si me equivoco después, el costo es menor, pero si me equivoco iniciando, el costo es altísimo. La línea roja, ¿no?, que va hacia arriba, representa el costo, cómo arreglar uno de estos problemas, ¿no? Si me doy cuenta al principio, el costo es bajo, ¿no? Entonces, acá tenemos también la línea, la ploma, ¿no?, que es el diseño tradicional, ¿no? El diseño tradicional de los proyectos. Y acá tenemos ya la línea celeste, que es el diseño que se busca, ¿no? Aquí, básicamente, es la propuesta del BIM, ¿no? Usando el BIM se logra esta línea, ¿no?, que es el proceso de diseño buscado, ¿no? Que todo se resuelva iniciando el proyecto. Siguiente, compañero. Ahora tenemos como conclusiones aprendidas de esto, tenemos que los riesgos e incertidumbres están presentes en todo proyecto de construcción, de diseño, sin importar lo grande o pequeño, sin tampoco la técnica empleada, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que colapsó el puente, se empleó una técnica de punta, técnica nueva, sin embargo el proyecto fracasó, ¿no? Se deben identificar los riesgos e incertidumbres en la etapa inicial del proyecto, ¿no? En la factibilidad ante el proyecto y diseño, reducirlos y mitigarlos. De esta forma, el nivel de impacto del proyecto por causa de riesgo sería bajo, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Como lección aprendida. Un manejo activo de los riesgos es la clave para gestionar proyectos exitosos. Si yo manejo bien los riesgos, ¿no?, el proyecto no va a tener mucho problema y va a ser exitoso. Siempre debemos tener en cuenta el control, seguimiento de calidad y evaluación de retos en el proyecto, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no?, la gestión de riesgos es importantísimo, ¿no?, y mitigarlos en lo que es etapa de factibilidad de proyecto y diseño, ¿no? Eso sería todo de mi parte, compañero. Doy paso a mi compañero Isaías con el siguiente tema. Muchas gracias, compañero. Estamos en la última etapa de esta presentación, la cual vamos a ver el taller aplicativo número 9 de claves para el control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos. Ya mi compañero que me antecedió
indicó de un tema muy importante en el cual toda empresa de todo rubro, y más aún que estamos viendo de la construcción, en el ejemplo anterior, pues deben de evaluar el tema de los riesgos. Es importante recalcar que riesgos se debe identificar de muchas maneras, pero para ello debe ser permanente e interactiva, debe de basarse en los resultados del análisis del contexto y debe partir de la claridad de los objetivos de en este caso, de la empresa, ¿no? Del proceso, su proceso y de los sistemas de gestión. La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo de situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer o obstaculizar el cumplimiento de un objetivo, en este caso del proyecto, ¿no? En la obtención de un resultado, obtener un producto o servicio específico. Los riesgos en realidad se clasifican de muchas maneras, ¿no? Para ello vamos a tratar de presentarlo mediante un procedimiento para que podamos identificar estos riesgos. Existen riesgos de cumplimiento, que son situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de requisitos internos o externos del proyecto. También vemos los riesgos estratégicos, que son situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento en la misión y los objetivos estratégicos en función de sus políticas o directrices institucionales, ¿no? Entonces, sí era importante de ver este tema de los riesgos. Ahora, aquí con nuestro taller número 9, vamos a desarrollar cuál es el propósito, alcance, responsables, desarrollo del contenido, descripción, y también vamos a ver un poco más sobre la WBS, ¿no? En este caso también denominado un desglose de trabajo. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el propósito, no? El propósito es describir y establecer el método y las herramientas a utilizar para realizar el control de procedimientos desde el punto de vista del programador del proyecto, para conformar el sistema de control de calidad, ¿no? Es en este caso que es elaborado por el grupo de gestión empresarial. Siguiente, por favor. Es importante también señalar, cuando hablamos de sistema de gestión de calidad, ¿no? Hablamos de que en este caso se debe de implementar y mantener un procedimiento que permita la identificación oportuna de cambios que requiera para atender factores internos y externos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo de la población identificada dentro del alcance de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el alcance en sí de este procedimiento? El alcance es el procedimiento que aplica para el análisis de los procesos de medición de ingeniería de un proyecto para la evaluación de resultados de los recursos y verificación del progreso de las actividades. Y los responsables ya somos, en este caso, todo el personal que integra el grupo denominado gestión empresarial, siendo el principal responsable el líder de la disciplina para su aplicación y control del presente procedimiento para los procesos de medición de ingeniería, ¿no? De identificación de riesgos, de cómo velar la seguridad y salud del trabajo de todos los involucrados, en este caso del proyecto. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco del desarrollo del contenido. Se ha hablado mucho de en este caso, de la deliberable, que habla del documento gráfico o no que se reproduce durante las diferentes fases de un proyecto, de la disciplina, de las diferentes especialidades que intervienen en un proyecto, de la familia, que es la agrupación de una serie de actividades de similar naturaleza dentro de una disciplina que han de ser ejecutadas como un grupo. Suele corresponder a las barras del nivel 3 del programa del proyecto, ¿no? Y del progreso, que habla del nivel de cumplimiento, grado del avance del proyecto. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de progreso físico, nos referimos al nivel de cumplimiento del proyecto basado en la consecución de hitos predefinidos del programa y o productos de las entregables al mismo. Si hablamos de los programas de línea base, estaríamos indicando que son programas objetivo de ejecución del proyecto que satisface tanto los plazos de finalización como el presupuesto económico, ¿no? Y hablamos también nuevamente del WBS, o denominado también estructura de glose de trabajo,
que ya lo refirió mi compañero, ¿no? Que se subdivide en diferentes niveles según el grado de aplicación que puede determinar cada proyecto, que es muy distinto a las demás. Siguiente, por favor. ¿No? El WBS. Siguiente. ¿No? En este caso, que para tener una coherencia con la medición de los progresos, el mismo método se utiliza para la realización de las curvas tanto planificadas como las reales para poder medir el progreso planificado y real. Ya que cuando hablamos de claves para el control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos, también se debe determinar mediante una medición de cada progreso y en cada ello poder determinar cuáles son los riesgos que pueden acarrear, en este caso, el riesgo de ejecutarse, de cumplir con los objetivos, la misión y visión de cada proyecto, ¿no? Por eso es muy importante determinar de una buena estructura de desglose de trabajo, como ya lo habíamos mencionado hace unos momentos. Ahora, muy importante es que cuando realizamos una estructura de desglose de trabajo, debemos de realizar las siguientes actividades, que son identificar los entregables y el trabajo relacionado con cada uno de ellos. Y también estructurar y organizar el WBS de forma equilibrada, asignar código de identificación de los paquetes de WBS, verificar que el grado de composición sea el necesario. Bien, entonces aquí solo vamos a ver la parte principal. En realidad, esta es una WBS que están relacionados en sí y que obviamente están determinados en niveles, ¿no? El nivel 1 habla del paquete, en este caso de los servicios principales, de la manufactura, de la construcción, ¿no? Y ese sería el primer nivel y luego sigue el siguiente nivel. Son en realidad 5 niveles que se pueden desglosar. Cada uno va a depender en sí de la anterior, siempre en cuanto lo amerite. Siguiente, por favor. Los plazos. La entrega del listado de actividades para los líderes de la disciplina debe darse en un plazo no máximo de 60 días antes del comienzo de cada proyecto. Una vez entregado el listado, debe tener su revisión y levantar las S en un plazo máximo de 15 días sin demoras injustificadas. Y el seguimiento, el líder de la disciplina del grupo empresarial es el responsable de dar el seguimiento y control haciendo una muestra de evolución del progreso planeado versus lo actual. Esto desarrollado en meses, verificando sus desviaciones mediante la aplicación de la curva S, ¿no? En el cual se tendrá la evolución del progreso mes a mes de las actividades de ingeniería, el plan que se debe cumplir y el progreso de ingeniería conseguido. Siguiente, por favor. ¿No? Y el cierre, el responsable asignado del grupo empresarial realizará las incidencias para la validación de los entregables del seguimiento y el tratamiento de datos del análisis de los indicadores y su interpretación de los resultados hacia los interesados del proyecto para su aprobación, ¿no? Y las acciones correctivas, en este caso, serían siempre que los interesados no estén conformes, ¿no? El responsable de realizar el análisis tendrá que elaborar un nuevo análisis con los hallazgos descritos por los interesados para el tratamiento de la no conformidad, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían algunas sugerencias? Siguiente, por favor. Bueno, antes de llegar al tema de las sugerencias, vemos en pantalla el diagrama de flujos de una elaboración de una WBS. Se inicia con una entrada y la actividad es comunicar el alcance aprobado, relacionar el WBS con el cronograma y el presupuesto, desarrollar la línea base del alcance, ¿no? Y esta actividad, luego continuamos con el registro, que es la declaración de alcance del proyecto, en sí la WBS y el diccionario de la WDS. Siguiente, por favor. Bueno, podríamos indicar que algunas de las sugerencias pueden ser también incluir que toda la información que permite entender el hallazgo a los responsables de la definición del plan de acción, ejecución y riesgos, seguimiento y evaluación y cierre, ¿no? Indicar la observación o no conformidad que se incumple o cuál es el aspecto a mejorar.
No mezclar dos o más situaciones o incumplimientos de un mismo párrafo, que lo va a determinar en este caso el líder del proyecto, en este caso del grupo empresarial a la cual estamos representando. Identificar el numeral política, condición, resultados, documentos que se incumplen. Mencionar la evidencia objetiva que soporta el hallazgo, ¿no? Y la comunicación en sí entre todos los grupos del proyecto para poder minimizar justamente lo que estábamos hablando de los riesgos. Bueno, ese sería con toda mi participación. Mi compañero tal vez desea adicionar o acotar con lo referido. Bueno, sí, para finalizar, como hemos podido apreciar durante todos los talleres aplicativos que hemos tenido, es que inicialmente podemos ver cómo existen fallas en proyectos grandes, ¿no? Y cómo estas fallas pueden afectar y cómo estas fallas influyen en los costos de no haber tomado acciones en el momento que se debieron tomar y cómo estos costos son mayores a los costos que pudieron implementarse, ¿no? El costo de no calidad en Puente Chirajara es la demolición y construcción del nuevo puente, y los costos que hubiera tomado en la revisión exhaustiva del diseño son menores al costo posterior, ¿no? También hemos visto cómo hay nuevas metodologías que se pueden incorporar y cómo aprender de los proyectos ya fallidos a nivel internacional que puedan ser aplicados en nuestro contexto nacional, ¿no? Incrementar estas metodologías paulatinamente, y también identificar que dentro de proyectos nacionales se presentan costos de no calidad, ¿no? Muchas veces los costos de no calidad los relacionamos directamente al proyecto, pero también los costos de no calidad pueden estar relacionados a lo que deja de producir o al servicio que deja de prestar el proyecto. En el caso que hemos visto del sistema de alcantarillado, no prestar el servicio también incurre otros costos para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo no diseñar, no planificar, no prever los riesgos de manera adecuada pueden traer costos adicionales a los de la propia construcción? Y finalmente hemos planteado algunos procedimientos que nos van a ayudar a que los proyectos puedan hacerse de una manera ordenada, ¿no? Ordenada, lógica y progresiva.